¡Arg! Es el momento de que la información navegue hacia vos. Es momento de la hidromesa. Hidrovía y algo más para cerrar la semana. En este tema en el cual este programa se ha enamorado en el mejor de los términos, en términos informativos, y en el cual queremos activar constantemente. Vamos a conectar acá en Todas las Tormentas Juntas con alguien que forma parte del colectivo Más Democracia, movimiento peronista kirchnerista de la provincia de Córdoba. También integra el Frente por la Soberanía Nacional, espacio formado en este año, en 2021, en pos de justamente militar la recuperación de la soberanía nacional y en contra, y atención con esto, lo hemos dicho mucho acá, si prestan atención, en contra del decreto 949, en contra del decreto 949 y buscando la derogación de ese decreto que tiene mucho que ver con nuestros recursos, que tiene mucho que ver con la mal llamada hidrovía. Además, este mismo grupo, esta corriente, Frente por la Soberanía Nacional, está trabajando con orgas de todas las latitudes, de todos los rincones del país, para justamente derogar dicho decreto, impedir la reprivatización del Paraná y también exigir la estatización de sus puertos. Además, junto a Gapo Can, es host del proyecto La Mal Llamada Hidrovía. Hablamos de Rodrigo Saboretti, militante y periodista. Rodrigo, acá Esteban Checho en Cítrica, ¿cómo te va? Hola Esteban, ¿cómo andás? Un gusto. Tenía problemas con la cámara, pero acá lo resolvimos. Entramos por el celu. Bien, un gusto Rodrigo. Enorme de estar aquí contigo. ¿Cómo andamos? Placer, Rodrigo. El gusto es nuestro. La verdad es que este tema nos ha hecho conocer mucha gente muy piola que activa, como es tu caso. Y gracias también sabemos que el Zoom es un arte duro de domar, aún a 2 años de pandemia. Así que gracias por sumarte por el celu. Sabemos que es incómodo, pero la has piloteado bárbaro. Bien, genial, gracias por eso. Rodrigo, ¿cómo andamos Esteban? ¿Todo bien? Bien, la verdad que bien, ¿no? Este espacio que arrancamos hace poquito de la hidromesa va creciendo, va sumando gente adherente. Hay algo que me parece, entre tantísimas cosas que vamos a charlar, muy piola sobre lo que plantean en esto de recuperar la soberanía, que es posicionarse sobre un decreto, entre tantísimas cosas, pero poder puntualizar un objetivo en un decreto, algo que por ahí suena como complejo, bueno, lejano, o que el decreto no tiene vinculación directa con nuestra realidad, cuando todo lo contrario. Se paran de frente, buscan la derogación del decreto 949. Vos sabés que ese decreto se lo llama muchas veces el decreto Maradona, porque es un decreto que sale durante el funeral de Maradona, casi que pasó desapercibido. ¿Qué significa? ¿Cómo es la relación tuya con el decreto 949? Ese decreto, mira, me ha mantenido y nos ha mantenido a los compañeros en vilo todo este año y seguimos soñando con el decreto, y aparte tiene hijos el decreto. Lo odiábamos y de repente decidió procrear hijos. Sí. Salió el 427, el 556, así que por eso también es el decreto padre y es el decreto Maradona, porque bueno, no es inocente en la fecha en la que nació, ¿no? Y como vos bien decís, siempre hemos trabajado en todos estos 8 meses con ese hashtag, con esa consigna de derogación del decreto 949. Y lo decimos, lo militamos y lo manifestamos así porque ahí está la llave a una nueva violación y a una nueva entrega de la soberanía portuaria, fluvial, marítima, territorial, económica, social y política de la Argentina. Así que insistimos mucho con la derogación del decreto 949. De hecho, cuando el frente comienza, que es por allá por febrero, nos encontramos todos un poco con este tema desconocido por gran parte de la militancia, lo cual no nos deja de sorprender, ¿verdad? Porque es como una falla en la formación política de las militancias del campo nacional y popular y de las izquierdas también, en no poder identificar por dónde está la vena abierta más grande de Argentina y una de las venas abiertas más grandes de Latinoamérica. Total. Que es la mal llamada hidrovía. Total. Y bien llamado Paraná o vía troncal navegable. Así que bueno, yo entré al frente en febrero porque le comenté a un compañero que estaba muy preocupado por una noticia que había leído que decía que se iba a llamar a una licitación de esto que se denominaba mal llama hidrovía. Sí. Me levanté de los pelos, me encontré con mucha impotencia, dije no podemos hacer esto, ¿cómo el gobierno nacional y popular puede estar haciendo esto? Total. Nadie se está enterando, nadie lo está discutiendo, no lo estamos charlando por febrero de este año, así que empecé a encender las alarmas y me llegó un grupo
de militantes de distintos grupos de izquierda, socialistas, comunistas, ex PRT, ERP, Sí. un poco de todo, también peronistas, kirchneristas, una ensalada muy buena. Sí. Y nos empezamos a juntar todos los sábados, empezamos a formar lo que hoy es el Frente por la Soberanía Nacional, un conjunto de más de 40 organizaciones a nivel nacional, con sindicatos, gremios, centrales, organizaciones chicas, ollas populares, ambientalistas, feminismo, tenemos de todo un poco. Y bueno, empezamos los sábados a reunirnos en pos de esta preocupación que en parte era una minoría intensa de la militancia que estaba empezando a preguntar qué está pasando con la soberanía nacional, qué está pasando con el control, la administración de los puertos y de las vías navegables. Así que bueno, nos empezamos a reunir los sábados y charlábamos 6 horas fácil, de las 5 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche, 40 compañeros discutiendo, hablando y formándonos, porque como decía recién, es un tema del que no se tenía mucha emoción, digamos. Así que fue toda una aventura, es toda una aventura, hoy por hoy sigue siendo una aventura, y estamos sumergidos en ellas. Eso es tal cual. A ver, un tema que uno a simple vista diría, bueno, un tema de recursos hídricos, lo cual es mucho más complejo y nos dimos cuenta con el tiempo. Pero creo que así hemos arrancado todos, claramente, bueno, acá impulsamos desde lo mediático, pero lo que realmente mueve la aguja es la militancia. Y el tema arrancó como, bueno, ¿qué es una hidrovía? No se le dice hidrovía es... se lo puso Yandenul y Emepa. ¿Quiénes son Yandenul y Emepa? Empezamos a aprender un montón de cosas. Antes de ir a eso, Rodrigo, que es un poco lo que nos ha hecho llegar hasta acá, ¿verdad? Y que nos ha hecho poner este tema en la agenda de gobierno. Algo que también vos mencionabas, esto del decreto, era que el decreto, que de nuevo estaba el país velando a Maradona, sale un decreto, con todos mirando por otro lado, que llamaba a una nueva licitación de la hidrovía para que terminara en manos privadas, cuando se había instalado un consejo federal, cuando se había desarrollado un consejo federal, para que justamente eso no pasara. Eso fue, creo yo, como, va a sonar medio contradictorio, pero la gran derrota que nos motivó a activar, se comprende, fue como, ese fue el momento donde dijimos, acá pasa algo, ¿no? Tal cual, porque como vos bien decís, el decreto viene a dar vuelta esta buena iniciativa que había tenido el gobierno nacional y popular y el presidente Alberto Fernández de formar un consejo federal de la hidrovía, donde también se iba a crear una empresa de dragado del Estado, que es una de las demandas también de los sectores que venimos en lucha. Así que de agosto, que se firmó ese decreto también, porque era a través de un decreto, la formación del Consejo Federal, a noviembre, es decir, 4 meses, sí, que no sabemos qué pasó en el medio, seguramente un poco de las presiones del FMI, seguramente sí, un poco de las presiones de la oligarquía y de los sectores agroextractivistas, terratenientes, y en noviembre, un día después de que se muere el Diego, todos llorándolos, nos enteramos que el gobierno firmó un decreto, Cafiero y Alberto Fernández, sí, donde se delega el llamado a una nueva licitación al Ministerio de Transporte, que, dato no menor, está a cargo de Massa, de un hombre de Massa, sí, que en ese tiempo era Meoni, sí, con quien nosotros estuvimos intentando hacernos llegar a Meoni. Le hicimos marchas en el Ministerio de Transporte, sí, por allá por marzo, por abril, en movilizaciones y constantes actividades, hasta que, bueno, nos dimos cuenta también que el problema no era con Meoni, el problema era con una decisión política de entregar la soberanía nacional por parte del Ejecutivo, por parte más que nada del presidente Alberto Fernández y también con el aval, supongo, de Cristina y con el aval de Massa. Así que es un tema también que como decíamos, les ha costado mucho hablar a los sectores progresistas y a los sectores peronistas, kirchneristas. Han sido muy pocos y muy pocas organizaciones las que han empezado a levantar vuelo con este tema, pero por suerte las militancias son mucho más amplias y también hay sectores que sí, somos kirchneristas, peronistas y que estamos también metiendo presión para que se cambie, porque hay una oportunidad histórica, Esteban, y eso es lo que nos duele a nosotros, sí, total, porque sí, durante 25 años el Estado decidió políticamente mirar para otro lado. Sí. Decidió ser cómplice y ser responsable de un saqueo que tiene una clara matriz colonial, porque está arraigado a la raíz de este colonialismo que despoja todo a los habitantes y a los ciudadanos argentinos y de los distintos pueblos originarios que convivimos en este territorio. Está conectado con la megaminería, está conectado con los hidrocarburos, está conectado
la soja, con los cereales, es decir, los grandes monopolios que tienen hoy por hoy el control ilegítimo de los recursos estratégicos del país y de los bienes comunes naturales, largan todo por la hidrovía, por la mal llamada hidrovía, sin ningún tipo de control, donde las principales cerealeras, entre ellas de Inglaterra, Estados Unidos, hay una China, sí, nosotros decimos que tienen mini colonias en el Paraná. Sí. Y Argentina ni siquiera tiene una puerta de entrada a la casa, porque si hay una puerta en la Argentina es el Río de la Plata y es el río Paraná, Paraguay. Argentina ni siquiera tiene un puerto propio, es decir, que todo lo que entra y todo lo que sale pasa necesariamente por el puerto de Montevideo, hoy entregado a una multinacional por 50 años por el Lacayo Pou, como le decimos. Y Rodrigo, algo también muy... Vos sabés que esto que vos mencionabas, tan cierto como crudo, vos sabés que cuando fue la audiencia pública, que tuve la suerte de participar, pero como ciudadano, digo, es algo que cualquier ciudadano puede hacer y incentivamos a que lo hagan, la audiencia pública por el dragado del canal Magdalena, que era justamente un desarrollo, para evitar ese paso por Montevideo y que la ganancia y el desarrollo se haga en suelo local, si son con mercaderías que parten de Argentina, iba a ser la audiencia por el canal de Magdalena y también la mal llamada hidrovía. Y quedó solo como canal de Magdalena, justamente hasta en eso se desligaba a la vía navegable Paraná-Paraguay del debate, porque el gobierno, no sé vos cómo lo ves, se sorprendía o se veía un tanto arrinconado, si queremos, un poquito sumando un par de porotos a nosotros, porque el tema no se iba de la agenda. Y en la propia audiencia pública por el canal Magdalena, el tema de la mal llamada hidrovía apareció solo porque era un tema completamente ligado a la soberanía en sí. Recuerdo que hubo desde del Frente de Todos, Jorge Tayana, Paco Urañona y luego mucha gente del Frente también social de Rosario, recuerdo a Meme Meyer, a Carlos del Frade, pero fue como... Vos participaste, ¿no? Hablaste ahí, Esteban, ¿no? De la audiencia pública, sí, anduve ahí. Vos sabés que, wow, mirá qué loco dónde nos venimos a encontrar, porque vos sabés que de ahí te tengo entonces, claro, compañero. Claro. Porque vos hablaste y lo que dijiste y lo que hablaste estuvo muy bien. Claro. Y de hecho creo que yo anoté tu nombre, porque estaba anotando los nombres de los compañeros con los cuales después quería conversar. ¿Sabes por qué? Porque también estamos articulando con todas las militancias, con todos los sectores que estén con esto. Claro. Y no se puede desprender el canal Magdalena de lo que es la mal llamada hidrovía. No, son dos caras de una misma moneda, ni siquiera son dos caras, es la misma vía troncal navegable. Si la quieren separar es porque hay intereses mezquinos por ello. Está todo íntimamente conectado. Estamos hablando del corazón del capitalismo argentino, si se quiere. Es la vena aorta del capitalismo argentino. Es la vena aorta del comercio exterior. Por eso hay una necesidad de nacionalizar el comercio exterior. Por eso hay una necesidad de ponerle un freno a los monopolios. Por eso hay una necesidad de que el Estado realmente se comprometa a hacerse cargo. Esto que vos decís no son maniobras inocentes, son operaciones que han venido por dentro también del mismo Frente de Todos, y hay que decirlo. Maniobras de distracción para que no se hable. Nos han operado desde izquierda hasta de derecha por todos lados al frente, nos han hackeado las redes, nos han hackeado los Zoom, no sabemos bien de dónde viene un poco la mano, pero el tema molesta y mucho a los sectores concentrados del capital argentino y transnacional, y también por parte del Frente de Todos, por parte de distintos diputados y demás, se ha querido correr un poco el eje de la charla, el eje de la discusión, a través de cuestiones que nos sacaban por ahí de lo que teníamos que debatir. Suponete, cuando la bicameral, cuando se crea la bicameral, se la vendió como si fuera una recuperación de la soberanía. Una bicameral, una comisión bicameral que se constituye para seguir y controlar el licitamiento. Lo que planteamos nosotros es que no debe haber ningún licitamiento, porque licitar es entregar la soberanía del río Paraná. Es el río Paraná, un río identitario con nuestra identidad, con nuestra cultura, donde nos hemos liberado en batallas contra los ingleses y contra otros imperios. Y hoy por hoy, teniendo una oportunidad histórica de recuperar lo nuestro, de recuperar lo que le pertenece a la ciudadanía y al pueblo argentino y a los distintos pueblos que conviven acá en Argentina, se desecha y por 25 años más se quiere reprivatizar.
Y también y se quería vender como victoria un control al seguimiento de la licitación, Sí, un sí, control sí. a la entrega de la soberanía. Eso no es victoria. Como también se intentó vender como victoria, que fue un paso importante, pero que no es determinante y que no es ninguna victoria permanente sobre la soberanía, que es que la AGP se haga cargo del control y cobre peaje. Primero que nada, eso no estaba en los planes del gobierno. Si se logró, fue por la movilización popular, fue por Totalmente. las distintas organizaciones, las distintas militancias y los distintos medios de comunicación y periodistas que, como vos, discuten en Argentina lo que hay que discutir. Eh, y, y, No, y segundo, se quiere también desde el lado de la derecha tratar de que este no es un tema de soberanía. ¿Cómo no va a ser un tema de soberanía? Si 2 de cada 3 dólares que entran o se van del país salen de ahí. Si el 80% del comercio exterior argentino sale de ahí. y Rodrigo, acordate ¿Cómo no también vamos a hablar de soberanía? que recuerdo cuando esto que vos muy bien mencionabas de la Administración General de Puertos, que fue un avance logrado por la propia presión popular, un avance, no una victoria, un avance que debe continuar profundizándose. Al domingo anterior a la confirmación de eso, salió el programa de la Nata a tirar información de la Cámpora se iba a quedar con le van a dar la hidrovía a los chinos, desvirtuando todo. Y algo también que te quiero comentar yo realmente, la lectura que tenés desde lo popular, la militancia, el cuerpo a cuerpo permanentemente, a mí lo que también puedo aportar es, uno ve los resultados. Nosotros no hacemos esto solo por una cuestión de visualizaciones o respuestas. Hay una cuestión que nos sale de las entrañas. Al mismo tiempo nos damos cuenta cuando un tema tiene repercusión y cuando no. Y es público, son públicos los números, cualquiera puede entrar. Los temas cuando abordamos hidrovía, los temas cuando abordamos toda esta cuestión soberana, tienen una muy buena respuesta. Y no de gente nerd del asunto como podemos ser nosotros, que somos unos locos que nos encanta hablar del tema. Gente que por ahí se toma un momento para escuchar y dice, che, yo soy estudiante de medicina, no sé, lo que fuera. ¿Me pasás este enlace que está piola? Che, escuché la nota, ¿dónde puedo encontrar más? Hay un interés popular, eso vino para quedarse. Tal cual. Bueno, tal cual, Esteban. Y eso costó mucho porque, como te decía al principio, en los comienzos había un silencio atroz. Y eso fue también lo que nos llevó un poco a planear estrategias de comunicación política en el grupo, y junto con otras organizaciones como el Foro por la Soberanía, el Manifiesto Argentino, el Movimiento Federal por la Soberanía y otras organizaciones que nacen al albor de esta lucha. Y es muy importante y valoramos mucho que, a pesar de que el gobierno nacional nos siga dando la espalda con este tema y siga haciendo todo terriblemente mal, porque desde un comienzo nunca se planteó el tema con un plan, nunca se pensó a la soberanía estratégica del Paraná y del Río de la Plata como una cuestión constitucional, a un proyecto nacional y popular. Entonces, mucho silencio por parte de los dos lados de la grieta, por así decir. Así que, compañeros del mismo Frente de Todos y compañeros de las distintas izquierdas, nos pusimos en común, dejamos afuera muchas diferencias que nos han separado por tiempo, y nos pusimos en agenda este tema de la derogación del decreto 949, del control y la administración de todos los puertos, porque es algo que nos pertenece, es algo nuestro. Y en ese sentido apelamos a la emoción del pueblo argentino de que nos están robando un río, de que están matando el río más importante. Y un río no es un bien económico para unos pocos. Un río es un cauce natural, es algo de la naturaleza con la que convive los pueblos de este territorio hace cientos y miles de años. Así que es un tema que costó ponerlo en agenda, pero que nos pusimos muy felices cuando se lo empezó a discutir. El tema es que se lo empezaba a discutir y se lo empezaba a tergiversar también mucho, y la cuestión es muy sencilla. Vos entregás el río Paraná, vos lo licitás, estás entregando la Argentina, estás entregando las llaves de Argentina a las multinacionales que desmontan los bosques, a las cerealeras y al sector agroexportador argentino, que concentra la tierra, que se la sacaba a los pueblos originarios, que saca a las comunidades originarias, que quita toda posibilidad de conexión con el monte nativo, que prende fuego los montes, que contaminan los ríos y los cursos de agua con la megaminería. Es decir, ahí ellos sí son todos iguales, las multinacionales y el sector oligarca. ¿Por qué entonces se decide seguir profundizando este modelo cuando tenemos un Paraná que no está sufriendo una sequía,
que no está sufriendo una bajada, está sufriendo las consecuencias directas de un modelo agroexportador, extractivista, terrateniente que ya está agotado y que hoy nos dice, hagan algo por mí, el río Paraná, hagan algo por mí, porque me voy a morir y si me muero yo se van a morir también ustedes, porque ese es el proyecto del imperio. Cuando vos no tenés un plan, el plan te lo pone el imperio, y el imperio para estas tierras quiere lo mismo que hizo en África, quiere lo mismo que ha hecho en Centroamérica, quiere dejarnos sin ningún recurso, porque ellos piensan a largo plazo, piensan cómo van a sostener a sus poblaciones de miles de millones de personas hasta el 2030, hasta el 2040. Y encima hay una disputa geopolítica internacional de la cual Argentina está sufriendo también muchos avances. Quieren poner una base militar en Neuquén, quieren controlar las Islas Malvinas y poner un megapuerto de la OTAN. Están todas las multinacionales, un grupo de 50 multinacionales operando en el país, con temas con el litio, con temas con los minerales. Entonces, digamos, hay que ver todo el mapa, no solo nacional, hay que ver este problema como una cuestión regional. El gobierno está perdiendo una oportunidad, y perdón que hable, ahí me callo un poquito, así dialogamos, pero el gobierno está perdiendo una oportunidad de un integracionismo regional que es sumamente necesario para lo que se viene como Patria Grande y como Latinoamérica, porque el Paraná no solo es de Argentina, si bien tiene la mitad de esta vía troncal navegable, la otra mitad la compartimos con países como Bolivia, con quien tranquilamente se podría hablar de este tema, con Brasil. Bueno, hoy por hoy Brasil está en dictadura con Bolsonaro, Paraguay similar con Abdo Benítez, pero vos fíjate que Paraguay tiene la tercera flota naval más grande y potente del mundo, y Argentina, que tenemos un territorio extensísimo en mar, extensísimo en recursos y bienes comunes naturales, y sin embargo se sigue pifiando, no se lo pone al litio como una cuestión de recurso estratégico, no se lo pone a la hidrovía, a la mal llamada hidrovía como una cuestión de estratégica de soberanía. Hay mucho silencio, hay mucha complicidad, nada es inocente en política, y bueno, acá estamos para también seguir difundiendo y que esto se haga masivo. Es un llamado a toda la sociedad, a las juventudes también. Me interesa llamar, Esteban, porque las juventudes tenemos que ponernos a pensar y a discutir este tema, porque la soberanía nacional es muy importante. Vos no tenés soberanía nacional y es muy difícil que puedas decir que tenés democracia. Es muy difícil poder decir que tenés autonomía sobre tu territorio y sobre el futuro de la nación y los millones de argentinos que hoy por hoy sufren las consecuencias de este modelo. 40% de pobreza. Y nos seguimos sentando con los empresarios a hablar de qué. Hay que hablar con el pueblo. Rodrigo, queda muy claro. A ver, es una síntesis de un tema que constantemente se milita y se informa y nos da nuevas aristas para laburar. Habíamos dicho ayer, hablando por audio de WhatsApp, que nos iba a quedar corto el tiempo, y efectivamente sucedió, pero es por un tema precioso, que es poder sintetizar dentro de lo duro de la situación, sintetizar a fondo, poner todo sobre la mesa, que las cabezas sigan laburando, porque es un tema que ya está instalado. Ahora queda militarlo, difundirlo, pero obviamente no va a ser la última vez que conversemos, sino que va a ser la primera de muchas, porque es un tema que nos hermana a todos más que nunca, Rodrigo. Pero antes que todo, agradecerte a vos por el tiempo, por la claridad y por la charla que nos has dado en esta hidromesa, que ha sido sin duda de nivel premium. Así que gracias de verdad por tu tiempo. Bueno, genial, Esteban. Digo algo cortito y me voy. Te agradezco a vos y valoro muchísimo este espacio. Como te dije también en el WhatsApp, me parece que es súper acertado desde la comunicación popular abordar estos temas, porque son los temas que no solo tenemos que hablar las militancias, sino que tenemos que hablar como ciudadanía, más allá de las diferencias políticas e ideológicas, con los sectores populares. Y me parece que también hay que pedirle y exigirle al gobierno nacional que piense como argentino, que piense como ciudadano argentino, que piense en nosotros los ciudadanos, y que deje de cerrar negocios con las multinacionales, y que deje de cerrar nuestra soberanía con el FMI, y que piensen como argentinos y verdaderamente entiendan al Paraná como un río que nos necesita, como recursos y bienes comunes naturales que nos necesitan más allá de los negocios. Y un saludo también para la gente despedida por el macrismo de la Dirección de Vías Navegables, de ese organismo que cumple 123 años y que ahora uno de los hijos del decreto 949, el 556, está haciendo desaparecer. Es decir, están haciendo desaparecer a trabajo argentino, teniendo una oportunidad única para darle un valor potencial a la empresa marítima argentina, a una flota mercante nacional, a un sistema de vía navegable troncal aliado con un puerto verdaderamente argentino, y para hablar de este tema de soberanía. Así que te agradezco
te agradezco un montón a vos, a Cítrica Radio, le mando un saludo muy grande a toda la gente del Frente por la Soberanía Nacional que nos está escuchando. Placer, y lo mismo, Rodrigo, abrazo inmenso, muchas gracias a él, a Rodrigo Saboretti, Gracias, Esteban. el mismo Rodrigo, una hidromesa increíble para cerrar la semana a tono. Era Rodrigo Saboretti, del colectivo Más Democracia, Movimiento Peronista Kirchnerista de Córdoba, también integrante del Frente por la Soberanía Nacional, espacio formado este año en pos de recuperar justamente la soberanía nacional y en contra del decreto 949. Además es host del proyecto La Mal Llamada Hidrovía y es un militante activo en un tema que nos apasiona, hidromesa, la mal llamada hidrovía, una charla increíble.